¿En algún momento de tu vida te has sentido excluido o excluida? Como si no importara lo que tú vives, lo que tú piensas, lo que tú sientes. ¿Te has sentido en algún momento de tu vida que tú no importas? Que lo que sucede contigo no fuera realmente valioso o digno de ser mirado o integrado para los ojos o la mirada de tu familia, de tu pareja, de los compañeros de trabajo, de tu comunidad. ¿Te, ha- ¿Te has sentido en algún momento en donde pareciera que no te ven? En donde pareciera que hagas lo que hagas, nunca se te va a perdonar por lo que hiciste o por lo que no hiciste y que tendrías tal vez que haber hecho. Incluso me atrevo a preguntarte, de alguna u otra manera, en algún momento de tu vida, con alguna persona, ¿tú le has excluido? ¿Le has hecho sentir que no te importa nada lo que pase con él o con ella? ¿En algún momento de tu vida le has hecho experimentar a esa persona por X o Y razón que para ti está muerto, muerta o nunca existió? Bueno, ya sea que tú te hayas experimentado o te estés experimentando como alguien excluido, excluida, a quien no se le perdona, a quien no se le integra, que pareciera que no importas, o que tú en tu mente y en tu corazón tienes personas o situaciones en tu vida a las cuales haces a un lado como si no existieran, como si no importaran, eso tiene afectaciones directas en tu propia fortaleza, en tu propia luz de vida. Sí, estoy hablando de la importancia de la ley de pertenencia para vivir en fortaleza, esa fortaleza que nos permite poder tener claridad de hacia dónde quiero ir, tener esa claridad de por qué y para qué quiero hacer o por qué o para qué no quiero hacer. Esa fortaleza que nos permite estar en conexión con nosotros mismos y sobre todo en máximo respeto a nuestra misión terrenal de vida. Esta ley de pertenencia que nos va a permitir y nos va a asegurar y nos va a proteger de que todo lo que nosotros anhelemos en completo amor y respeto a nosotros, a nuestra vida y en respeto a nuestros ancestros, en vez de ser una carga, la historia sea un respaldo que nos dé soporte, que nos dé ese apoyo, ese acompañamiento para avanzar con mayor ligereza, con mayor certeza en nuestra vida. ¿A quién le gusta sentirse en debilidad? ¿A quién le gusta sentir que no puede, que no sabe, que se siente en soledad? Por supuesto que a nadie, mas todos en algún momento de la vida lo hemos experimentado. Así que, si aquí y ahora quieres saber cómo la ley de pertenencia impacta en tu vida y cómo la ley de pertenencia, al conocerla, al entenderla y practicarla, va a ser una gran bendición y una gran diferencia para bien en tus aspectos de vida, por donde quiera que le veas, entonces quédate en esta transmisión. Abordaremos con casos prácticos y explicaremos claramente con nuestros amiguitos aquí, la familia completa nos va a ayudar a entender toda esta temática. Así que quédate a la transmisión del día de hoy en Por el Gusto de Compartir, en el cual vamos a conocer la primera ley considerada, no creada, pero sí identificada por el alemán Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares. Y la primera ley es la ley de pertenencia. Estas leyes u órdenes del amor que permiten, facilitan, respaldan y aseguran que todo fluya en amor, armonía, respeto y evolución en nuestra vida. Así que vamos a comenzar y si quieres ser luz expansiva para los demás, entonces es tiempo, es momento de compartir este video para todas las personas a las cuales tú aprecias
y a las cuales tú quieres compartir un poco, un mucho de la luz que necesitan para potenciar su vida o incluso para salir de un momento de oscuridad que están experimentando. Te invito a que compartas este video, que estamos en YouTube, estamos ahorita en Facebook, ya sea que lo compartas incluso ya posteado en el muro, serás una luz expansiva para el mundo, porque compartirás elementos valiosos con los demás. Dicho esto, te dejo mis redes sociales por si dices, Chuyita, pero es que, ¿en dónde más puedo encontrar toda la demás información o contenido de valor que da respecto a lo que es la psicología transgeneracional? Ahorita aquí están todas mis redes sociales, mi página de web que está en construcción, mi canal de YouTube como psicóloga Chuyita, en TikTok también, psicóloga.chuyita, en Facebook, esta página, psicóloga Chuyita, en Instagram también como psicóloga Chuyita Muniz, y por WhatsApp. Recuerda que no contesto llamadas, más con mucho amor, con mucho gusto por WhatsApp estoy a tu servicio. Dicho esto, y te dejo este momento para que compartas y le digas a los demás que ya inició por el gusto de compartir, y vamos a aprender de esta primera ley que nos va a asegurar, nos va a respaldar y nos va a ayudar a sentirnos completos. Y al sentirnos completos estaremos respaldados en completo amor, en completa serenidad y completa fortaleza. Bienvenidos al videotema de la semana. Por el gusto de compartir. Con tu amiga y psicóloga, Chuyita Muniz Barragán. Quiero agradecer en este momento a mi madre y por supuesto también a mi padre. ¿Por qué? Porque ellos precisamente han sido mis maestros mayores para entender esta ley, la ley de pertenencia, la importancia de integrar a todos por igual. Y bueno, pues para irnos adentrando en esto, quiero contarte una historia para de alguna manera ir entendiendo la importancia de la ley de pertenencia. La ley de pertenencia, que ahorita se los voy a leer lo que significa, pero que esta historia nos va a empezar a ayudar a entenderla. Recuerdo que mi mamá, cuando yo empecé a estudiar constelaciones familiares en el 2010, que empecé a estudiar, ella no estaba de acuerdo, ella incluso tenía miedo, decía, es que eso a lo mejor va a venir a hacerte dudar de tu fe, entonces a lo mejor vas a cambiar y vas a perder tus creencias, tu fe, etcétera. Ella tenía mucho miedo y sobre todo también ella estaba en desacuerdo en que yo me pusiera a estudiar constelaciones familiares porque estaba en un momento de crisis económica terrible, en donde era literal llorar por los rincones, en donde me levantaba desde temprano, terminaba de trabajar hasta muy tarde, a veces hasta las 12 de la noche atendiendo consultantes, y yo salía con poco dinero y ese dinero ya estaba comprometido. Literal, igual también mi esposo levantarse desde temprano a trabajar, terminar muy tarde, haciendo horas extras, nosotros ya con nuestro bebé, en este caso nuestro primer hijo, y era una desesperación. Mas cuando tuve la oportunidad, cuando me di la oportunidad de vivir una experiencia de constelaciones familiares, aquí con mi amiga, colega y gran maestra Irma Alba Columba, y también con Octavio, el gran constelador que viene de Colima, dije, yo quiero estudiar esto. Mi corazón me dijo sí. Yo no sé cómo lo voy a hacer económicamente, pero mi corazón me dijo sí. Y entonces iba cada mes, durante año y medio, a estudiar a Colima. Íbamos también con mi amiga Irma Alba Columba. Y entonces mi mamá enojadísima. ¿Por qué? Porque decía, es que estás dejando a tu esposo, a tu hijo, estás gastando dinero que no tienes, bla, bla, bla. ¿Te ha pasado? ¿Has experimentado algo así en donde tu corazón te dice, yo quiero algo? Aunque a lo mejor las condiciones físicas, económicas no sean tan posibles, pero mi corazón me dice, yo quiero.
Y entonces, conforme fui aprendiendo lo de constelaciones, esta ley, la ley de pertenencia, se me presentó. Y uno de los grandes puntos de sanación en mi vida fue a partir de darme cuenta que a muchas personas de mi vida y muchas partes de mí y acontecimientos de mi vida había yo excluido, y que al momento de haber excluido hacía que se repitieran. Uno de los puntos claves para la sanación de mi prosperidad en aquellos años fue la sanación a través de la ley de pertenencia, en donde mi primer constelación se las voy a platicar. Yo fui con el gran constelador Octavio y le dije, ¿sabes qué, Octavio? Estábamos en grupo. ¿Sabes qué, Octavio? Pues traigo una situación económica terrible, trabajo y nomás no avanzo. Y entonces estábamos ahí, todos en la terapia, de forma presencial. Aquí estábamos todos en el grupo. Y entonces me dijo Octavio, imaginemos que esta soy yo, ¿sí? Esta soy yo, y este es Octavio, el constelador. Y aquí estaba Irma, ¿ok? Entonces, aquí estaba yo, la constelada, aquí Octavio. Y entonces se fue haciendo la constelación en donde yo le pedí, en aquellos años todavía se le pedía a las personas si representaban ciertas personas de forma consciente. Y entonces, ok, me dijo Octavio, la prosperidad tiene que ver con el vínculo con papá. Y entonces entró alguien como representante de mi papá, luego alguien como representante de la mamá de mi papá. Vamos a ir haciendo todos estos más. Y luego entró el abuelo, que es el papá de mi papá. Aquí estaba Irma, como coterapeuta. Y entonces, pues aquí mi representación. ¿Y qué es lo que pasó? Uno de los motivos, ojo, no quiere decir que eran culpa de mis ancestros, son los asuntos internos que inconscientemente estaban en mí que me impedía poder vivir en prosperidad, que aunque me esforzara, siempre estaba batallando en lo económico. Y entonces, me acuerdo que en esa ocasión, dice Octavio, ¿sabes qué, Chuyita? La mamá de tu papá sigue enojada con el padre de tu padre, lo cual impide que entonces la prosperidad, imaginemos que esta es la prosperidad, llegue de tu padre hacia ti. ¿Por qué? Porque la abuela también estuvo batallando como tú ahora. Fue así como, entonces, eso era uno de mis atores. Sí. Total, en la constelación, esto acomodamos, se dijeron frases sanadoras. Una de ellas es, abuelita, miro su enojo. Abuelito, lo reconozco. Papá, tú el grande, yo la pequeña. De forma que todo se reacomodaba en orden para yo poder recibir como adulta la abundancia, la prosperidad que me viene de papá. Y a partir de ahí, cuando se integró, porque aquí estamos hablando es que con el enojo de la abuela hacia el abuelo, el papá de mi papá, estaba excluyéndolo. Y al excluir al abuelo, la energía que viene de él no la podía recibir ni mi padre y mucho menos yo. Somos resultado de la historia sanada o no sanada de nuestros ancestros. Así que, desde esta historia,
que vino a abrirme el panorama de mi victoria para sanar, para simplemente estar en armonía. Y no quiere decir que ya ahorita estoy de todo bien, no, sino es una visión con la bendición de mis grandes, esos grandes que yo contengo en mí a través de mi ADN psicológico. ¿Continuamos? Muy bien, vamos a continuar, como dicen, con lo que sigue. Y lo que sigue tiene que ver también con la pregunta que se les hizo a ustedes. A ustedes se les hizo una pregunta. ¿Qué impacto crees que tiene la familia cuando alguien es excluido en esta? Yo ya te platiqué un poquito de mi historia, ¿sí? Esta historia en la cual, al haber sido excluido a mi abuelo, porque mi abuela se sentía lastimada, pues no había esa fuerza de la conexión de varón a varón. ¿Para qué? Para que yo como niña y como adulta pudiera sostener y pudiera vivir completamente la prosperidad en mi vida. ¿Y qué es lo que opinaron ustedes? Vamos a ver qué opinó mi hermosa comunidad. Vamos a ver, mi Adrián, si me pones ahí, por favor. Si hay respuestas, gracias. Nos dice Sara Martínez. Dice, el sistema trata de compensar. Por lo tanto, alguien más del sistema puede tratar de tomar su lugar o repetir su historia. Me gusta mucho la película Encanto. Ay, sí, recomendada, ¿eh? Que muestra las consecuencias de excluir a alguien del sistema. En mi opinión, eso no significa que se deba tener una relación con alguien tóxico. Son cosas diferentes. Completamente de acuerdo, Misari. Completamente de acuerdo, porque el integrar a alguien del sistema que de alguna manera generó miedo, enojo, tristeza, culpa o vergüenza y que por eso le excluimos, le hacemos a un lado, no quiere decir que entonces esté yo conviviendo con esa persona y haciendo como si no hizo ningún daño, sino integrar a la persona es dejar de juzgarle si hizo bien, se hizo mal y dejar de ser el juez o la jueza de si se merece formar parte del sistema o no. Ese ser que ocasionó alegrías o lo contrario, tristezas, merece formar parte del sistema familiar, porque con todo lo que hizo, agradable o desagradable, simple y sencillamente formó y forjó lo que aquí y ahora tus ancestros y tú somos y seremos. Así que, simple y sencillamente, hacer las paces con la historia sin juicios, simplemente con el así fue y no me corresponde juzgar, solo agradecer y aprender lo mayormente posible de eso, es lo que me va a permitir que yo no excluya, porque entonces si excluyo, me condeno a repetir las historias que quiero olvidar o hacer como que no existieron. Nos dice Gio Dávalos, dice, si se excluye a una persona es por algo, quizá por la paz mental de la misma familia. Y fíjense, algo muy importante, conectando esto que nos dice Gio con lo que nos dice Sara. Una cosa es poner límites a quien te hizo daño, a ti o a tu familia, incluso sea alguien de la misma familia, poner límites para protegerte a ti. No es lo mismo a excluir. Excluir significa dos movimientos fuertes que impactan negativamente al sistema familiar y al resto de la herencia. Número uno es que todo el tiempo estoy atacándole, todo el tiempo le estoy culpando y le estoy echando toda la responsabilidad, toda la culpa del mal que aquí y ahora estamos o tenemos. Y eso nos hace estar sentenciando, anulando, reprochando, enjuiciando todo el tiempo a esa persona que tal vez sí nos hizo daño. Pero excluir
y que eso nos afecta es estarle sentenciando constantemente, sintiendo que por el daño que nos hizo tenemos el derecho de también hacerle lo mismo. Segundo elemento de excluir a alguien es el que lo hacemos como que no existió. Como que no existe, no lo veo, no lo escucho, no le hablo, no existe esa persona para mí. Y entonces eso te va a condenar a ti y a tu descendencia a seguir cargando esa historia no sanada, no superada. Toda exclusión genera repetición. Así que la paz mental tiene que ver con poner límites. Pero si lo que haces es excluir, la problemática se va a expandir de generación en generación. Nos dice mi tía Ime, dice, Chuyita, qué fuerte. Pero en ocasiones ni compasión sienten por la persona excluida. Y al final sienten que fue lo mejor. Completamente de acuerdo. Muchas veces creemos que porque alguien hizo daño a nosotros o a los nuestros, entonces tenemos derecho a hacerlos a un lado, a recriminarlos, a castigarlos. Y eso hace que nos encadenemos al dolor, al miedo, a la rabia, a la culpa y la vergüenza que esas acciones o omisiones que esa persona cometió se sigan expandiendo y sigan haciendo daño. No se trata de fingir que no pasó nada y, ay, muy bien, lo perdono y sigo dejando que me haga chingadera y media. No. Poner límites no es excluir. Y excluir no es poner límites. Poner límites es poner la claridad de lo que a mí me toca hacer para protegerme a mí y a los míos, pero no desde el juicio, no desde la condena, no desde sentenciar a quien nos hizo daño. Porque esa persona que nos hizo daño también tiene una función para nuestra evolución, incluso trayendo obscuridad a nuestra propia vida. Y bueno, nos dice mi Robert Cárdenas, pues creo firmemente que el árbol genealógico también se debe podar. Exacto, podar significa quito juicios, quito condenas, quito sentencias, quito todos los pensamientos, todas las creencias, todas esas emociones que socavan mi ser y que impiden que las generaciones en generaciones reciban las bendiciones que la paz, la reconciliación y el poner límites nos pueden traer. Podar no significa hacer que alguien del sistema no exista. Podar el árbol genealógico no significa ocultar que algo sucedió. Podar el sistema familiar, el árbol familiar, no significa enterrar las semillas de todos los que pertenecen. Porque entonces todos esos que pertenecen, su energía sigue en nosotros. Y si ocultamos algo podrido, en vez de sanarlo o acomodarlo, eso podrido generará más pudrición, más dolor, más amargura en el sistema familiar. Así que, recordemos, podar no es aniquilar, no es excluir, ni fingir que no pasó o que no existió. Vamos a irnos más claro y directo. Cualquier duda, comentario o incluso algún testimonio o incluso no estés de acuerdo en algo, me encantará que me lo hagas saber. Porque aquí estamos para compartir. ¿Por qué? Por el gusto de compartir. Vamos a compartirnos. Así que, ¿qué son esto de los órdenes del amor? Los órdenes del amor son 4 leyes que Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares cuánticas, nos dejó como sustento clave para poder tener una vida óptima en evolución. Los órdenes del amor que Bert Hellinger nos dejó, nos dice, los órdenes del amor tienen que ver
con esas leyes que nos gobiernan como sistemas humanos. Las conozcamos o no las conozcamos, esos órdenes del amor nos gobiernan de forma consciente, más sobre todo de forma inconsciente. Donde hay un ser humano, estas órdenes del amor o leyes del amor nos gobiernan, que son 4. Las hablamos la sesión anterior. Los 4 órdenes del amor o leyes del amor o fuerzas del amor son pertenencia, jerarquía, equilibrio y asentimiento. Y hoy vamos a desarrollar a profundidad la ley de pertenencia, que es la número 1, que dice: la ley de pertenencia nos dice que todos los miembros de una familia tienen el mismo derecho de pertenecer. Ojo, sin importar lo que hayan hecho o dejado de hacer. Incluso le agrego yo aquí algo más. Incluso no hayan alcanzado a nacer. Todos los miembros de la familia, no solo sanguíneos, sino también energéticos, pertenecen, en donde personas por sus acciones generaron un impacto en lo que ahora somos como personas y como familia, también pertenecen. El abusador, el violador, el asesino, el ladrón, al igual que quien nos cuidó, quien nos protegió, quien nos ayudó, que por sus pensamientos, emociones, sus acciones, su cuerpo, su esfuerzo, su ser, aquí y ahora somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, ellos también forman parte. No se trata de que les aplaudamos a los que nos hicieron daño y que, les besemos las botas y, gracias por chingarme. No. Pero incluso también esos seres que generaron dolor, miedo, enojo, culpa, vergüenza, tienen una función para nuestra evolución. Y no sabemos incluso si nosotros en esta o en otra vida, o nosotros o nuestros ancestros le hicieron daño a ellos antes que ellos a nosotros. Muchas veces todo lo que sucede es como una forma de equilibrar. La vida es justa, no como tú o yo quisiéramos, ni en el tiempo ni en la forma que quisiéramos, pero la vida siempre equilibra. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ahora, vamos a entender. Cuando rompemos o no respetamos la ley de pertenencia, que es la primera de los órdenes del amor que gobiernan a todo sistema humano, cuando un miembro o situación de la familia, de nuestra vida, es excluido, ignorado, rechazado, juzgado, esa desarmonía no desaparece. Vuelvo a repetírtelo porque esto es clave fundamental. Cuando un miembro o situación es excluida, ignorada, rechazada, juzgada, esa desarmonía por lo que sucedió o por lo que hizo la persona o por lo que nos sucedió y no queremos recordar, queremos hacer que no pasó, esa desarmonía cuando no es sanada, solo ocultada y reprimida, no desaparece. Y entonces queda guardada en la memoria familiar, en el inconsciente familiar. ¿Y qué sucede con esa grabación de miedos, enojos, tristezas, culpas, vergüenzas, por abandonos, por rechazos, por traiciones, humillaciones, injusticias que se experimentaron? ¿Qué sucede con eso? No desaparece por ocultarlo o por hacer que no pasa nada, o por haber metido a la cárcel o por haber golpeado o matado a quien nos hizo el daño. Toda esa desarmonía aparece en las siguientes generaciones a través de enfermedades mentales, físicas, emocionales, conflictos con el dinero, en el trabajo, conflictos de pareja, conflictos, problemáticas, enfermedades, accidentes, situaciones e historias catastróficas, patrones repetitivos,
de generación en generación. Así que si tú estás viviendo una situación en tu vida o tu familia ves que se están repitiendo cosas o que están pasando cosas terribles, dolorosas, vergonzosas, irritables al por mayor, es posible que la ley de pertenencia no se haya respetado y que la sanación y la solución para todo esto sea la inclusión de situaciones y de personas que de alguna u otra manera, en algún momento, generaron algo tan doloroso, tan difícil, que hicimos mejor un gran juicio o un gran olvido. ¿Seguimos? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas, comentarios? Porque ahora voy a explicar por qué excluimos situaciones o personas de la familia. Ojo, si se fijan, estoy hablando de situaciones o personas. ¿Por qué excluyo situaciones o personas de la familia? Porque esa situación o persona, y aquí lo voy a poner así, esta parte, imaginemos aquí está, excluimos personas o excluimos incluso también situaciones. Vamos a imaginarnos aquí esto, ¿sale? Entonces, ¿por qué excluimos ay, fíjense, aquí ya estoy excluyendo algo, ya se me cayó acá. ¿Quién se me cayó? Aquí, ya le estoy integrando, ¿sí? Y entonces excluimos a personas, a situaciones, incluso excluimos a los no nacidos. ¿Por qué? Porque causan demasiado miedo, demasiada tristeza, vergüenza, enojo o culpa. Por miedo, enojo, tristeza, culpa o vergüenza, excluimos a hombres del sistema porque ocasionaron eso en el sistema o porque recordarlos y retomar lo que hicieron estos hombres o estas mujeres genera mucho miedo, genera mucho dolor, mucha vergüenza, culpa, enojo, tristeza. Y también llegamos a veces a excluir situaciones como tal vez abusos sexuales, asesinatos. A lo mejor excluimos incluso fracasos. Excluimos, es decir, fingimos como que no pasó, como que no sucedió. Fingimos y excluimos infidelidades. Entonces no solo excluimos personas, sino también situaciones y a los no nacidos. Cuando a ti te preguntan, ¿cuántos hijos tienes? Tienes que integrar todos los embarazos o que tú has engendrado o que tú has tenido, seas hombre o mujer. Porque todos forman parte. Todos formamos parte. Y entonces, ¿qué pasa si seguimos excluyendo por miedo, tristeza, enojo, culpa, vergüenza? Ese miedo, esa tristeza, ese enojo, esa culpa y esa vergüenza se va a heredar de generación en generación. Tú dime, ¿tú quieres seguir viviendo miedos, enojos, tristezas, culpas o vergüenzas en tu vida? Entonces sigue excluyendo si es que lo quieres seguir viviendo. Pero ya no quiero seguir sintiendo el miedo, el enojo, la tristeza, la culpa, la vergüenza que por abandonos, rechazos, traiciones, humillaciones, injusticias se experimentaron en mi pasado o en mis padres, abuelos o bisabuelos. Quiero liberarme de eso. Pues entonces es fundamental sanar en tu mente y en tu corazón con las personas que lastimaron en el sistema familiar. Tendrás que voltear a ver a las situaciones, esto recuerda que representa situaciones, acontecimientos de tu vida o de la vida de tus padres que causaron demasiado impacto y que por eso queremos hacer como que no pasó nada, como que no estuvo nada, cuando el impacto negativo queda en el inconsciente familiar. Por eso se repite y se repite y se repite de generación en generación, de mujeres solas, de adicciones, de abortos, de asesinatos, de muertes catastróficas. ¿Por qué? Porque excluimos a las personas involucradas en esas acciones. No hemos sanado con esas personas. Y tampoco hemos sanado
con esas situaciones que vivimos y que fueron demasiado impactantes en nuestra vida. No las hemos procesado y por eso las estamos repitiendo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Nos dice Martínez Rafael. Dice, hola Chuyita, muy buen tema, saludos. Que la Virgencita de Guadalupe te mande muchas bendiciones. Las recibo en amor hoy 12 de diciembre del 2024, aquí en nuestro hermoso México, Día de la Virgen de Guadalupe. Ahorita aquí está la algarabía, todo lo que da, aquí en el santuario de Ciudad Guzmán y en todos los lugares donde estamos de alguna manera agradeciendo a la Virgen por su labor, y muchas personas que tienen ese gran fervor. Yo la forma en que agradezco y venero a la Madre Santísima, a mi madre y a las mujeres de mi clan es a través de Por el Gusto de Compartir. Dicho esto, ¿qué más vamos a reflexionar? Ok, Chuyita, ya me dijiste la importancia que es tener que integrar a las personas y acontecimientos que pues han sido dolorosos, han causado cosas desagradables en mi vida. Pero ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer? Para que puedas vivir en fortaleza, honrando la ley de pertenencia, hay que hacer 3 cosas claves. 1, reconocer y honrar a los excluidos. Recuerda que las exclusiones no solo son personas, también llegamos a excluir situaciones que vivieron nuestros ancestros o que vivimos nosotros y que las excluimos porque nos ha causado mucho miedo, enojo, tristeza, culpa o vergüenza. Y que no lo hemos sanado, por eso lo estamos excluyendo. Y si lo sanamos, lo liberamos en nosotros y en nuestra descendencia también. Y eso es lo primero, reconocer y honrar a los excluidos. Número 2, aceptar tu derecho a pertenecer. Tal vez eres una persona que de alguna u otra manera te has sentido excluido o excluida. Y voy a contar un poquito mi historia, porque yo soy hija de mamá soltera. Mi papá, cuando se embaraza, mi papá y mi mamá, de conmigo, pues mi papá ya estaba casado, mi mamá no lo sabía, pero después se dio cuenta y fue que terminó la relación entre ellos, pero pues yo ya estaba en su vientre. Y entonces, uno de los grandes trabajos que con constelaciones familiares he podido lograr en mí ha sido sentirme merecedora, perteneciente e importante para mi sistema familiar. No importa que tal vez mis hermanos, que son los hijos del matrimonio de mi padre, o el hijo que tuvo con otro matrimonio que después de mí tuvo mi papá, no me reconozcan. Bueno, sí, mi hermano Bardo sí me reconoce porque tengo 3 hermanos mayores con mi papá y un hermano menor también con mi papá. Con mi mamá soy la hija única. Y entonces, uno de los grandes puntos de trabajo, de sanación conmigo misma, fue aceptar mi derecho a pertenecer. Que aunque yo haya sido hija de una relación extramatrimonial de mi padre, y aunque yo haya sido hija fuera del matrimonio, yo acepto, tomo, recibo, agradezco mi lugar en el sistema familiar. No pido, no exijo, no solicito, ni reclamo que mi familia, en este caso, mis hermanos, mis sobrinos o sobrinas por parte de mi padre, me reconozcan como parte de ellos. Suficiente con yo saber que existo y que gracias a cómo fue la historia de ellos, de nuestros padres, ahora estoy aquí. Y también es pedir perdón y agradecer si es que dañé con mi sola existencia. Sí, yo por muchos años me sentí culpable porque tal vez
al momento de que mis hermanos supieron que yo existía, les lastimaría. Y sí, así fue. Les dolió bastante. Bueno, para mi hermano Bardo, que, bueno, ahorita él es pastor allá en Texas, en Dallas, Texas, es un ser humano muy diferente y él sí me aceptó, incluso él me buscó. Cuando la actual pareja de mi padre le dijo, ¿sabías que tienes una hermana con un afán de pues que se sintieran mal y todo y que a lo mejor le recriminaran a mi papá? Él dijo, no, no sabía, pero quiero saber quién es y quiero integrarla a mi vida. Él, su esposa, su familia, su congregación nos recibieron con mucho amor, con mucho respeto. Y eso será y está siendo gran bendición para él, para su familia y su descendencia. Ahora los veo triunfar allá en Estados Unidos haciendo lo que aman, que es evangelizar, haciendo vida en ellos mismos primeramente. Y entonces, no se trata de que los demás te reconozcan. Se trata de aceptar y reconocernos a nosotros mismos como parte del sistema, hacer las paces con nuestra existencia y tercero, agradecer el lugar que tengo, agradecer a mi padre por lo que fue, por lo que no fue, agradecer a la esposa de mi padre, agradecer a mi madre, agradecer a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, tatarabuelos, chosnos. Gracias por decir sí a mi vida. Gracias por lo que fue con toda la luz y la oscuridad. Gracias. Cuando yo puedo sanar toda esta parte, entonces es que puedo formar una vida en mayor fortaleza, en mayor serenidad y mayor completud, pudiendo mantener aquí y ahora una vida en familia, con estabilidad, con armonía. Claro, con sus altas y bajas, como tú, como yo, como todos, mas siempre fortalecidos y unidos en amor. Y eso ha sido gracias a reconocer y honrar a los excluidos. Ha sido parte de aceptar mi derecho a pertenecer y agradecer el lugar que tengo. Y entonces, si quieres conocer más al respecto, la ley de jerarquía para que el amor fluya será nuestro próximo tema. El próximo jueves 19 de diciembre vamos a trabajar con esto. Vamos a trabajar para conocer a profundidad la segunda ley de el amor u órdenes del amor, creadas por Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares. La ley de jerarquía es la ley número 2 que nos favorecerá para nuestra evolución en completa armonía. Y quiero, antes de concluir esta temática, compartirte una anécdota de mamá que para mí fue muy importante también como parte de la sanación a través de la ley de pertenencia. Ya te compartí un poquito de mi historia, de cómo la ley de pertenencia me ayudó a sanar, me ayudó a estar mejor y que lo sigo trabajando. Gracias. Quitamos esto para seguirles platicando, ¿sí? Gracias. Y les platico, ¿te acuerdas que te dije? No solo excluimos personas, también si tú o yo excluimos situaciones que vivimos, que no fueron agradables, que nos causaron mucho dolor, miedo, enojo, tristeza, culpa, vergüenza, lo que vas a hacer es que se repita. Recuerda, toda exclusión genera repetición. Ejemplo, supongamos, este es mi abuelo José, el papá de mi papá. ¿Y qué es lo que pasó? Fíjense, les voy a platicar la historia. Aquí va la historia de mi papá. Bueno, aquí está mi abuelita.
¿Dónde anda la abuelita? Ay, ya no encuentro a la abuelita. Aquí está la abuelita. Ok. Y entonces, imaginemos que aquí está la abuelita y mi abuelito. Mi abuelita paterna, Manuela, y mi abuelito paterno, José. Y entonces está el hijo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, mi abuelita se embaraza de mi abuelito, pero mi abuelito no está presente para ella cuando mi papá era aún pequeñito. Entonces la deja sola, ella batallándole con la vida. Y entonces este pequeñito, pues con todo el dolor, con toda la sensación de necesidad respecto a su padre, pero a la vez con mucho dolor, rabia hacia él. Y mi mamá me platica que mi papá le decía, yo lo menos que quiero, mi papá ya cuando creció, le decía a mi mamá, le decía a mi mamá, le decía a mi mamá, yo lo menos que quiero es ser como mi padre, que dejó abandonada a mi madre conmigo de pequeño. Yo no voy, decía mi padre, yo no voy a dejar a hijos regados. Y tómala, ¿qué pasó? Pues, ¿qué aparece? La Chuyita. Y entonces, esa idea de superioridad de mi padre respecto a su propio padre, debido al dolor de su ser niño, porque vio doliéndose a su mamá, mi abuelita Manuela, porque no recibió el apoyo de del padre de mi papá, se vino abajo. Y entonces, Chuyita le dijo con su existencia, papá, te libero de la creencia de que tú eres superior a tu padre. Y entonces, lo que él creía que iba a ser mejor y superior a su padre, se destrozó. Y entonces, si se fijan, es similar al muñequito. Es, no soy mejor que tu papá. Perdón si por mi dolor como niño creí que era mejor. Aquí te presento a mi hija. Que como yo, también no puedo estar con ella, como tú no estuviste con mi madre ni conmigo. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esta historia? Que cuando no se sana el niño interior, cuando no sanamos con nuestra madre, con nuestro padre, la historia se va a repetir. Y entonces, ¿qué pasó? Este hombre embarazó a esta mujer y la dejó sola. Papá, creyendo que él lo iba a hacer diferente porque él ya estaba casado, tómala. También embaraza a otra mujer y se aleja. Igual que su padre, tampoco estuvo cerca de su pequeña. Pero si yo no hubiera sanado, y si no sigo yo sanando mi vínculo con mi padre, entonces yo lo que voy a hacer, o lo que habría hecho, es que al crecer, esta niña ya creció y es esta,
solo conseguiría hombres que, igual que mi padre, se fueran. Y tal vez, sí, me dejaran embarazada o me dejaran ilusionada y que también se fueran. Por eso es tan importante la ley de pertenencia. Porque al momento de que yo sano con mi padre, con mi madre, con sus historias, sin juzgarlos, puedo mirar el corazón de papá como niño que también sintió el abandono de su padre. Cuando yo como hija, desde mi niño interior sano con mi padre, entonces tengo la bendición de recibir la fuerza de mi abuela, de mi abuelo y, por supuesto, de mi propio padre. De manera que cuando yo crezco, puedo tener una relación con un hombre. Aquí se fijan, se está cayendo mucho la chullita. Eso quiere decir que también tengo que sanar varias cosas. A ver, vamos a poner la niña con sus papis. Tal vez eso es lo que quiere mi ser niña. Cuando yo estoy en conexión con mi padre, con mi madre, entonces mi ser adulta puede conectar con otro hombre adulto. Y podemos generar vida, ilusiones y recibir toda la herencia hermosa que de nuestros ancestros viene. Esa es la importancia de la ley de pertenencia. Cuando, aunque alguien ha hecho tanto daño, haya ocasionado tanto dolor, si tú quieres la bendición en tu vida, es fundamental que hagas las paces con la historia, sin juzgar, sin criticar, sin condenar, sin exigir que las cosas sean diferentes a como fueran. Dicho esto, es tiempo de sanar y hacernos cargo de nuestro propio bienestar. Integremos en nuestro corazón y revisemos todo lo que dolió, todo lo que causó miedo, tristeza, culpa, vergüenza. Volteemos a ver la historia, no para enjuiciar, no para exigir, no para reprochar, ni mucho menos para justificar nuestras acciones o omisiones. Volteemos a la historia, a honrar, respetar, agradecer lo que fue, todo tal cual fue. Y entonces, en nuestra vida, estaremos bendecidos y liberados de todo el miedo, el enojo, la tristeza, la culpa o vergüenza que nuestros ancestros experimentaron, pero que nosotros, en honor a ellos, aquí y ahora, sanamos. Y cerramos con esta gran frase, con mucho amor. La ley de pertenencia nos dice: todos en la familia tienen el mismo derecho a pertenecer. Bert Hellinger. Te bendigo, te agradezco. Y sanemos para que nos fortalezcamos. La historia no es una condena, es lo que nos da fortaleza, inspiración y, sobre todo, una fuerza para lograr nuestra misión. Nos vemos el próximo jueves para abordar la ley de jerarquía. Gracias por sintonizar esta transmisión. Nos vemos la siguiente semana para un nuevo tema en Por el Gusto de Compartir.